Buenas, mis hermanos queridos, ¿cómo les va? Hoy quiero transmitirle algo que está en mi corazón. No sé si llamarlo palabra o prédica, porque me parece que no es exactamente una prédica o una palabra, simplemente es un mensaje que sale de mi corazón y es que ustedes sepan, que nosotros sepamos que hay un precio que pagar por seguir a Cristo, que hay un precio que pagar por permanecer en el camino, ¿no? Y que muchas veces en la iglesia se habla de que no está bien estar siempre en procesos, de que no está bien siempre estar luchado. Obviamente no está bien siempre estar luchado, porque la palabra dice que nosotros vamos de victoria en victoria, de conquista en conquista, y que Dios nos da las victorias. Ahora, eh, plasmándolo en las escrituras, yendo a las escrituras, sabemos que Jesús, antes de empezar su ministerio, o durante su ministerio, pasó por un montón de injusticias, pasó por un montón de burlas, pasó por un montón de malos tratos. La gente que supuestamente tenía que recibirlo con los brazos abiertos, el pueblo de Israel, fueron los que no creyeron en él. Obviamente, de los judíos y del pueblo de Israel hubieron personas que se acercaron, que se arrodillaron delante de él, que reconocieron su autoridad y su poder, pero la mayoría, el pueblo de Israel, el pueblo o sea, más específicamente Jerusalén, donde él era y donde era la mayoría de los judíos, no lo recibieron, no lo recibieron. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros cuando empezamos en el camino de Dios y empezamos a experimentar cosas grosas y queremos transmitirla a nuestra familia, a nuestros amigos, no nos creen. Quizás piensan que estamos locos y así decían de Jesús, que estaba loco, que él hacía sanidades y milagros porque estaba endemoniado. Decían que estaba endemoniado, que tenía autoridades satánicas, que lo hacía por los espíritus de Belcebú, y yo lo parafraseo, porque no tengo ahora el versículo, pero lo tengo en mi mente, yo entiendo bien lo que quisieron decir en ese versículo, que él hacía las sanidades porque tenía una autoridad que no era de Dios, sino que era demoníaca, y era Dios mismo, era Dios hecho carne. Ahora, lo mismo vamos a sufrir nosotros. Que no te extrañe que si vas a querer predicarle a tu tía, te va a menospreciar, te va a subestimar, te va a mirar con ojos de incredulidad. Ponete contento si te pasa eso, ponete contento, porque la palabra dice que si Jesús, que si Él mismo pasó por esos sufrimientos, pasó por esas pruebas, pasó por esas aflicciones, nosotros lo vamos a tener que pasar. Él pasó por el rechazo, Él pasó por por la subestimación, Él pasó por, eh, eh, por la persecución, porque Él daba un mensaje que en ese momento no era popular, en ese momento iba en contra de todas las doctrinas y las enseñanzas que se daban en esos momentos. Y a veces nosotros vamos a dar un mensaje que por ahí para la iglesia o para algunas denominaciones o para algunos hermanitos sean controversiales o no se amolden a las enseñanzas que dan ellos, pero no significa que no venga de parte de Dios, que no significa que no sea de Dios, porque mira, yo les voy a contar dos cositas. Primero, yo leí un libro muy interesante que se llama Los Generales de Dios, que lo recomiendo, eh, que es de Editorial Un Límite. Es tremendo, habla de las personas, de una serie de personas que fueron muy utilizadas por Dios, y hay un patrón que se repite en la vida de cada uno de ellos, que era que la iglesia misma o las iglesias o las denominaciones
más populares o que tenían más influencia en ese momento, los perseguían a ellos, que eran terribles siervos de Dios, que sanaban enfermos, que impartían el don de lengua, que levantaban de los muertos a mucha gente. Los perseguían porque decían que esas doctrinas eran doctrinas de demonios. Se repetía lo que le sucedió a Jesús, que la propia iglesia, el propio pueblo de Dios perseguía a este siervo de Dios. Y otra cosa, que muchas veces uno, cuando viene un mensaje de parte de Dios de una persona, lo juzgamos. Miramos cómo está vestido, miramos su testimonio. Eso está bien, es correcto, pero no del todo, porque Jesús usa al que quiere. Jesús usa al que quiere. Jesús puede hablarte a través de un borracho, Jesús puede hablarte a través de un drogadicto. Obviamente no vamos a ir a los drogadictos a pedirle consejo o ministración, pero como todos dicen, sí, pero Jesús utilizó un burro, Dios utilizó un burro para darle un mensaje a un profeta. ¿Cómo no va a utilizar? La palabra dice que si nosotros no hablamos del evangelio, hasta las piedras van a hablar por nosotros. Hasta esas personas que vos decís no sirven para nada, son de piedra, sus corazones están endurecidos, son de piedra. Esas personas van a dar un testimonio y esas personas van a dar una palabra que quizás nosotros, por callarnos la boca, no la dijimos y ellos la van a estar dando. ¿Sí? Ahora, si vos sos perseguido, si vos sos vituperado, si vos sos insultado, si a vos te tildan de loco, te tildan de endemoniado, te tildan de, o sea, de muchas cosas más, y te subestiman, ponete contento, porque a Jesús le hicieron lo mismo, porque a Jesús, que era Dios hecho carne, le hicieron lo mismo, y en la palabra está dicho. Yo no tengo ahora el versículo, pero si lo buscan lo van a encontrar. En la palabra dice que si a él le hicieron esas cosas, a nosotros nos va a tener que tocar lo mismo. ¿Cuánto más a mí, que soy el árbol, me pasó esto y a ustedes le va a pasar lo mismo porque son ramas secas? Estén dispuestos a sufrir así como yo sufrí, dice la palabra. Ahora pónganse contentos. Míralo a David, mirá la historia de David. Qué loca la historia de David, ¿no? Que tenía el corazón conforme a Dios, que él había sido escogido desde el vientre de su madre, y para los ojos del mundo, para los ojos de la gente, era un menospreciado. Era un menospreciado de tal manera que lo tenían detrás del redil de las ovejas. Detrás del redil de las ovejas, donde está el estiércol de las ovejas, juntando el estiércol de las ovejas. Lo tenían laburando, mientras a los demás lo mandaban a la guerra, que era un honor en ese momento ser un soldado, ser un guerrero. Lo mandaban a la guerra, y ni hablar cuando juntaron a todos sus hermanos para que a uno de ellos lo unjan como rey. A él no lo tenían en cuenta. Y Jesús y Dios mismo, lo había escogido para que sea el rey de Israel. Y el Padre lo estaba subestimando a un 100%, de tal manera que ni siquiera lo tuvo en cuenta para que lo tengan ahí en la reunión, para presentarlo delante del profeta, delante de Samuel. ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que si a vos hoy en día te están subestimando, no te tienen en cuenta, quédate tranquilo que Dios tiene un plan tremendo con tu vida. Porque a David también lo subestimaron. Y él era el rey de Israel. Él era el que tenía el corazón conforme a Dios. Y el que derribó a Goliat. El que tenía más intimidad que todo el pueblo de Israel en ese momento, porque temblaban delante de Goliat. Y él, como estaba lleno de Dios, fue y lo derribó. ¿Pero por qué lo derribó? Porque él estaba en el lugar secreto. Porque él estaba en intimidad con Dios.
Porque él no iba a pelear en sus fuerzas, no iba a pelear con espada, como él dice, porque yo no vengo con jabalina o espada, te lo digo parafraseándotelo, yo vengo con el poder de Dios, yo vengo con las fuerzas del ejército de Israel, del Dios viviente. Entonces, si hoy en día a vos te está sucediendo algo, a nosotros nos está sucediendo algo, no vayamos con nuestras fuerzas, porque quizás perdamos. Busquemos de Dios en intimidad y vamos a ver cómo Dios responde y cómo Dios nos da la fuerza para que vayamos y enfrentemos a ese gigante que en nuestras propias fuerzas, estadísticamente hablando, no vamos a poder vencerlo nunca. Y delante de los ojos de los demás, siempre vamos a tener la de perder. Pero delante de los ojos de Dios, vamos a ser sus escogidos y lo somos, y Dios nos va a utilizar con fuerza y poder. Así que en esta mañana, o en esta tarde o en esta noche, no importa a qué hora estés viendo este mensaje, quiero dejarte bien claro esto y que sepas que no importa cómo te miren los otros, sino que importa cómo te vea Dios, y Dios te ve como un guerrero, Dios te ve como un escogido, pero la gente quizás te subestime, pero Dios dice: no temas, esfuérzate y sé valiente, que donde quiera que tú vayas, allí estaré yo contigo. Y qué cosa más gloriosa que Dios esté con nosotros y sepamos que el Dios que tiene todo conocimiento, que tiene todo poder, está a nuestro favor. Bendiciones, mis hermanos, y que Dios esté hoy con ustedes.